Jenny, la asistente de Lois, está embarazada y el niño es suyo. Para cuando me enteré, la mujer ya tenía 7 meses. Me dijo que si aceptaba quedarme con el niño, sería su esposa para siempre, la esposa del presidente del grupo Go. Simplemente negué con la cabeza levemente y le pregunté con terquedad, «Solo puedes elegir a uno, a mí o al niño». Esa noche se pasó toda la noche solo en el balcón fumando. Al final, seguía sin darme una respuesta. Sin embargo, ya no me importan estas cosas. No importa a quién elija, no lo volveré a elegir. En el 7º año de matrimonio con Lois, me engañó con su asistente, Jenny. Nunca imaginé que nos encontraríamos así. En la entrada del hospital, me quedé quieta viendo a Lois bajar de su Maybach, se acercó al copiloto, abrió la puerta con cuidado y ayudó a bajar con cuidado a una mujer embarazada. Conocía perfectamente la ternura en su rostro. La mujer debió haber dicho algo, sus labios se movieron, y aunque no pude oír lo que dijo, lo vi claramente acariciarle suavemente la frente con el dedo, con los ojos llenos de un cariño que estaba a punto de desbordarse. Al instante siguiente ocultó rápidamente la expresión de su rostro, sintiéndose un poco incómodo y sorprendido al establecer contacto visual conmigo. Su mirada era algo evasiva, pero no soltó las manos que rodeaban la cintura de la mujer. La mujer a su lado también me vio, sus ojos, que antes estaban llenos de risa, se llenaron de lágrimas al encontrarse con mi mirada ligeramente escrutadora. Quizás percibiendo su inquietud, Lois no se molestó en atenderme, se inclinó para susurrarle algo al oído y luego la besó suavemente en la frente antes de guiarla hacia mí. Caminó despacio, probablemente complaciéndose con la mujer. Sus pasos eran firmes y serenos y en tan solo unos minutos, el pánico en el que lo había atrapado desapareció. En realidad, era el presidente del grupo Go. Lo miré fijamente sin decir nada. Después de un largo rato pareció algo impotente y suspiró, luego me tocó la mejilla ligeramente fría. «Hannah, ¿qué haces en el hospital? ¿Te encuentras mal?» Aparté la vista en silencio. Le pregunté en voz baja, «¿No me vas a explicar esto?» Lois no respondió a mi pregunta, en cambio me abrazó con firmeza, consolándome, «Es solo una pequeña ayuda, te lo explicaré bien cuando lleguemos a casa esta noche, ¿de acuerdo?» Sus amables palabras finalmente me hicieron incapaz de contener las lágrimas. Me sequé la cara con la mano sin pensarlo y levanté la cabeza obstinadamente para encontrarme con su mirada, deseando desesperadamente una respuesta. Lois conocía mi carácter, sabía lo que quería, sin duda lo conseguiría. Si no me daba una explicación, hoy ni él ni esa mujer se irían fácilmente. Así que me dijo concisamente, «La niña que lleva en el vientre es mía, y ya tiene 7 meses». En el momento en que pronuncié esas palabras, mi mente se quedó en blanco. El tiempo pareció detenerse. Me mordí el labio con fuerza hasta que sangró, y el intenso dolor me golpeó el cerebro, devolviéndome la conciencia. Tropezando, me solté de su abrazo. Lois me tomó la mano, suplicando suavemente, «Hannah, lo siento, es todo culpa mía. Puedes pegarme o castigarme, pero por favor no te hagas daño, ¿vale?» No sé cómo tiene la cara para decir esas cosas. Está claro que él fue quien me engañó durante el matrimonio y también quien tuvo un hijo ilegítimo. ¿Cómo puede tener el valor de preocuparse por mí? Justo cuando nos enfrentábamos en silencio, esa mujer se me acercó. Su voz era suave, pero sus ojos estaban llenos de provocación. «Señora, por favor no me malinterprete, este niño es un accidente y el señor Lois y yo no tenemos nada que ver». Tras decir esto, las lágrimas que llevaban tiempo acumulándose en sus ojos finalmente se desvanecieron. «Señora, le ruego que me crea, si pudiera, querría deshacerme de él más que nadie». «Basta. Deja de hablar». Resentimiento, celos, agravio, ira, estas emociones llenaron mi corazón, y no pude evitar estallar en llanto y gritar. «¡Ah!». La mujer parada frente a mí se sobresaltó, su cuerpo se tambaleó y cayó directamente en los brazos de Lois. Me quedé mirando con la mirada perdida mientras Lois la sostenía con cuidado, dándole palmaditas en el hombro una y otra vez consolándola. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. De repente me abalancé sobre ellos dos, maldita sea. Merecen morir. Justo cuando estaba a punto de estrellarme contra el estómago de la mujer, mi cuerpo fue empujado con gran fuerza. Me senté torpemente en el suelo, mirando la herida en mi palma que ya sangraba, y esbocé una sonrisa sombría.
Louis también quedó impactado por la escena que tenía ante sí, nunca imaginó que un día él mismo empujaría a su esposa al suelo. Más tarde Louis abandonó a su asistente embarazada y me llevó apresuradamente al médico antes de regresar a casa. Pero en el fondo sabía que él y yo nunca tendríamos otra oportunidad. De vuelta en casa, Louis me dio una explicación que parecía razonable. La trama era un cliché, una noche de borrachera, la condición física única de una mujer, y si abortaba, nunca volvería a ser madre. No le quedaba otra opción que quedarse con el niño. Me dijo que no tenía opciones. Y me quedé allí inmóvil en el sofá sin decir palabra. Esa noche él estaba en el balcón de la sala, fumando un cigarrillo tras otro. Después de 7 años de matrimonio, como no pude ver que él estaba usando esta forma casi autodestructiva de hacerme sentir dolor y obligarme a perdonarlo. Nos conocemos demasiado bien. Ambos entendemos claramente dónde está el límite del otro. Estamos estancados así, ninguno de los dos dispuesto a ceder. El cielo se iluminó gradualmente. Louis tiró el cigarrillo que tenía en la mano, se dio la vuelta y vino a mi lado. ¿Tienes hambre? Te prepararé tus gachas favoritas de huevo centenario y carne magra, ¿de acuerdo? Su tono seguía siendo tan amable y considerado como antes. Estaba tan sereno como si nunca hubiéramos discutido. El presidente del grupo Go, un hombre que domina el mundo empresarial, podría algún día engañarse a sí mismo. Como no había bebido ni una gota de agua en toda la noche, mi voz estaba un poco ronca, pero muy firme. Louis, siéntate, tenemos que hablar. Louis hizo una pausa, llevaba un buen rato sin volverse. Había estado intentando escapar, queriendo restarle importancia a este asunto tan importante, a algo sin importancia, algo que pudiera olvidarse. Pero no soy de las que se conforman. Esto creo como su amante de 7 años, lo sabe mejor que nadie. Aunque estuviera borracho de verdad ese día, y esa mujer y ese niño fueran un accidente, sigo sin poder perdonarlo. Así que me lo había estado ocultando todo este tiempo. Si no hubiera sido por aquel día en que me los encontré en el hospital, creo que Louis habría esperado a que naciera el niño para confesármelo. O quizás habría enviado a esa mujer al extranjero, dándole al niño una nueva identidad para mantenerla en la familia Go. Pero una mentira es al fin y al cabo una mentira, y tarde o temprano será expuesta. Al final Louis no se sentó. Ese día prácticamente huyó presa del pánico. Él me amaba, y nunca lo he dudado. Si no me amara, no me habría cuidado con tanta atención durante estos 7 años. Si no me amara, no se habría tomado tantas molestias para ocultarme este asunto. Precisamente porque me ama, no se atreve a mirarme a la cara y se fue de casa a toda prisa. Después de ese día, Louis no volvió a casa en una semana entera. Aún así seguía haciendo que la criada me revisara a diario, hasta el punto de que incluso ella vino a aconsejarme: señora, usted y el señor son la pareja más compatible y amorosa que he visto. Como dice el dicho, las parejas discuten en la cabecera de la cama, pero se reconcilian a los pies. Sea cual sea el problema, se puede resolver. Hoy fui a entregarle unos documentos al señor, y no te lo puedes creer, ha perdido muchísimo peso. Llevamos 7 años casados, y la ama de llaves lleva con nosotros esos 7 años. En todo ese tiempo nunca nos ha visto discutir a Louis y a mí. No me extraña que dijera esas cosas. Debe pensar que somos una pareja común y corriente discutiendo. Pero la verdad es que Louis la ha engañado, e incluso está a punto de nacer un hijo ilegítimo. ¿Cómo puedo aceptarlo? De repente sonó el teléfono, era la llamada de Louis. Cuñada, Louis está borracho y no para de gritar que quiere verte. Respondí con decisión: no se preocupen por él. Concéntrense en lo que tienen que hacer. Después de colgar, la frustración en mi corazón no hizo más que crecer. Borracho otra vez, siempre borracho. Su figura cruzó mi mente sin control. Al final, no pude dejarlo allí solo. Me levanté, agarré las llaves del coche y salí. Barnixade. Aquí es donde suelen reunirse. En el piso superior, está la habitación privada que ha reservado durante años. La puerta de la habitación privada estaba entreabierta, y me quedé en la entrada sin entrar. Porque vi a una mujer embarazada frente a Louis. En el sofá, Louis estaba borracho, despatarrado como un charco de lodo.
Su amiga dijo con torpeza: «Señorita Jenny, disculpe la molestia, pero Louis está así de borracho y su esposa no lo cuidará». La mujer hizo un gesto con la mano y se adelantó para ayudar a Louis a levantarse. Pero inesperadamente la apartaron. Jadeó y se dio una palmadita en el pecho. Louis parecía estar un poco más sereno. La miró y forzó una sonrisa aún más fea que llorar. «Jenny, Hannah ya no me quiere, ¿estás contenta ahora?». Louis seguía murmurando «Hannah ya no me quiere» mientras seguía buscando alcohol. Agarró una botella y se la echó a la boca sin pensarlo 2 veces. Nadie pudo detenerlo, o quizás nadie se atrevió a hacerlo. Jenny se adelantó y le arrebató la botella a Louis, estrellándola contra el suelo con un fuerte golpe. La sala quedó en silencio al instante. Incluso Louis quedó desconcertado por su acción. «Louis, las mujeres embarazadas no deberían estar de pie mucho tiempo. Levántate y llévame a casa». Louis permaneció aturdido y desplomado en el sofá, sin responderle. «Louis, vas a asustar al bebé así». Todos pensaron que Louis seguiría ignorándola, pero vieron al hombre que estaba desplomado en el sofá levantarse lentamente. Tomó su abrigo y tambaleándose siguió a la mujer. Me escondí en un rincón oscuro observando al hombre y a la mujer que tenía delante. De repente me reí. Mientras reía, se me saltaron las lágrimas. Conduje siguiendo su taxi, observándolo detenerse frente a una urbanización de lujo. Vi a Louis bajar y seguir a la mujer escaleras arriba. El alto edificio se iluminó. Estuve sentado en el coche toda la noche sin ver salir a Louis. A las 7 de la mañana salió y 10 minutos después, volvió a entrar con el desayuno. Observé su figura, sonreí con amargura y me marché. Al llegar a casa, llamé a Louis. El teléfono sonó una vez y la persona al otro lado contestó enseguida. Le pedí que volviera, pero no le mencioné el divorcio. Al ver a este hombre frente a mí, que había bajado de peso, no sentí ni una pizca de lástima. «No te recogí anoche por despecho». «¿Dónde pasaste la noche?». Louis se detuvo un momento mientras pelaba la manzana y, después de un rato, dijo: «Volví a la oficina». Su empresa tiene un salón y a veces, cuando está cansado de trabajar horas extra, descansa allí un rato. Pero después de todos estos años, es la primera vez que pasa la noche en la oficina. No recuerdo cuando Louis empezó a aprender a mentirme. El hombre que una vez prometió ser honesto conmigo toda la vida se ha convertido en un mentiroso común que dice mentiras a su antojo. No denuncié sus torpes mentiras porque ya no me importan. ¿Cómo planeas arreglarlo? Una vez que dé a luz, haré que alguien la envíe al extranjero. En cuanto al niño, después de todo, es de mi linaje y no puede dejarlo vagando por ahí. Si no te gusta, lo dejaré en la vieja casa y no aparecerá ante ti. Tras decir esto, se arrodilló, me rodeó la cintura con los brazos y hundió la cabeza en mi regazo. «Hannah, sé que me equivoqué. Por favor, no me abandones». El hombre conocido por su mano dura en el mundo empresarial ha estado derramando lágrimas una tras otra estos días. En mi memoria, Louis solo lloró cuando falleció su abuela, y desde entonces, no ha vuelto a derramar una lágrima. Ahora, llora con tanta tristeza delante de mí. Verlo así me duele el corazón. Pero sé que no merece mi compasión. Quiero verla. El lugar de encuentro lo elegí yo. Fue en casa de esa mujer. Louis me esperaba afuera. Jenny se recostó en el sofá, acariciando suavemente su prominente y redondeado vientre, con los ojos llenos de ternura y anticipación. Esa noche el señor Louis fue muy exigente y yo estaba aterrorizada. Pero más tarde, al mirar al hombre que dormía a mi lado, por primera vez sentí un alivio inmenso. Mientras hablaba, de repente se rió, probablemente evocando bellos recuerdos. Me miró aún con esa actitud amable, pero sus palabras fueron duras como el hierro. «Señora, mi hijo con el señor Louis está a punto de nacer. Ya lo comprobamos y es un niño. ¿Por qué no nos dejas ser una familia de 3? Al ver a la mujer que me provocaba frente a mí, no me sorprendió en absoluto. Porque la noche que fui a buscar a Louis, me vio e incluso me dedicó una sonrisa despectiva. En ese momento supe que esta mujer definitivamente no era tan inocente como Louis había dicho. Quizás esta niña era parte de su plan. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo,
hacía tiempo que había renunciado a Louis, así que ¿por qué me importaría la provocación de una amante? La razón por la que estoy aquí es simplemente porque me resisto un poco a aceptarlo. Quizás al ver que sus palabras no me afectaron tanto como ella imaginaba, se levantó lentamente y empujó la puerta del dormitorio contiguo. Lo que apareció a la vista fue una acogedora habitación infantil. La cama, el armario, los juguetes e incluso el color de las paredes fueron elegidos y arreglados personalmente por el señor Louis. En realidad, se preocupa por este niño mucho más de lo que dice, al contrario, está deseando muchísimo tener al bebé en mi vientre. Ella se pavoneaba delante de mí, presumiendo de cuánto la adora mi marido, mi amante y al bebé que lleva en su vientre. Quería mantener la calma, me dije que estaba bien, que al fin y al cabo solo era un canalla, no había decidido ya dejarlo ir. Pero observaba fríamente todo lo que ocurría en la habitación, incapaz de contener la ira que sentía en mi corazón. Resultó que Louis se preocupaba tanto por este niño sin que yo lo supiera. Sentí como si me hubieran agotado todas las fuerzas. Me apoyé pesadamente en la mesa del comedor y sin querer, tiré el vaso de agua. El vaso cayó al suelo con un crujido, igual que mi matrimonio con Louis, hecho añicos. Al otro lado de la puerta, Louis oyó el ruido y entró corriendo. Encontró a Jenny en el suelo, gritando de dolor, mientras yo me balanceaba junto a la mesa del comedor. Ese día, por primera vez, Louis, sin dudarlo, eligió a otra persona antes que a mí. Al pasar junto a mí sosteniendo a esa mujer, vi claramente a Jenny sonreírme triunfante. Tenía motivos de sobra para estar orgullosa porque había conseguido lo que quería. Vi a Louis detenerse un momento. Al final pasó junto a mí, directo al hospital con Jenny en brazos. Me quedé allí casi media hora antes de aceptar que me había dejado. Después fui al hospital y para cuando llegué, además de Louis, mis suegros ya estaban allí. Resultó que sabían del asunto desde hacía mucho tiempo. Todo este tiempo, la única que se mantuvo en la sombra como una tonta fui yo. Después de todo, ese niño es el primogénito de Louis y también el primer nieto de la familia Heu, así que es lógico que lo supieran. Lo que me sorprendió fue mi suegra. Lo primero que hizo al verme fue levantar la mano y darme una bofetada. Durante 7 años, me ha tratado como a su propia hija. A menudo se preocupa por mi bienestar, y todas las familias importantes me envidian por tener un buen esposo y una buena suegra. Pero ahora, cuando se trata de su nieto, me he convertido en la primera persona a la que culpa y abandona. Hannah, será mejor que reces para que mi nieto esté a salvo, o me aseguraré de que lo acompañes a la tumba. Al oír el alboroto, Louis inmediatamente me protegió tras él. Su madre estaba aún más enfadada. Louis, ¿te ha dado un burro en la cabeza? ¿Por qué la proteges? Quiere hacerle daño a tu propio hijo. ¿Y qué? Menos mal que el niño ya no está, yo nunca lo quise. Si no fuera porque lo mantuvo a escondidas a propósito, Hannah y yo no habríamos acabado en esta situación. Nadie sabe lo feliz que se puso cuando entró y vio a Jenny tirada en el suelo. Ojalá se hubiera perdido esa niña. Sin ella, tal vez su Hannah aún podría perdonarlo. Sus días podrían seguir siendo felices. Sí, lo lamentaba. La última vez que vio a Hannah tan desconsolada en el hospital, lamentó haber dejado a esta niña. Al poco rato el médico salió de la consulta. La niña estaba bien. Los suegros corrieron inmediatamente hacia Jenny, llenándola de preocupación. Pero su mirada estaba fija en Louis en la puerta. Daba pena. Ella había diseñado esto para mí, así que ¿cómo iba a dejarla ir? Expuse deliberadamente la mitad de mi cara golpeada, ya debía estar hinchada. Louis, me voy primero. Claro que se sintió destrozado. No le importó Jenny, así que me siguió fuera del hospital. Al irme, miré a la mujer en la habitación del hospital y le devolví una sonrisa igualmente provocativa. Al menos por ahora, Louis pensaba más en mí. Aunque no me importara, no dejaría que una amante lo poseyera. En los días siguientes no volví a sacar el tema. Seguí mi vida paso a paso. Justo cuando todos pensaban que había cedido y aceptado a ese niño, ya estaba lista para irme. Mis cosas ya estaban empacadas, todo lo que no necesitaba lo doné o lo tiré, dejando solo mis pertenencias personales. El acuerdo de divorcio se había discutido a fondo con mi abogado, solo faltaba que Louis lo firmara.
Elegí el día del parto de Jenny como fecha de partida. ¿No me pidió que mantuviera a su pequeña familia? Entonces haría lo que ella quisiera. Había una noticia más que mantuve oculta: estaba embarazada. Lois y yo llevamos 7 años intentando tener un hijo, y pasamos por 2 tratamientos de FIV, pero ninguno tuvo éxito. Nunca imaginé que en este momento finalmente llegaría. Parece que llegó en el momento equivocado, pero quizás sea el momento adecuado. Si no fuera por esta pequeña vida dentro de mí que me apoyaba, quizá ya me habría dado por vencida, y mucho menos habría tenido un plan bien organizado para irme. De hecho, ese día fui al hospital porque tenía la regla retrasada y quería comprobar si estaba embarazada. Nunca imaginé que me los encontraría justo en la entrada del hospital. Aunque finalmente no pude hacerme un chequeo médico, ya lo había confirmado con una prueba de embarazo. Sin embargo, ni el padre ni los abuelos del niño tienen derecho a saber de su existencia. El día que Jenny dio a luz, llamaron a Lois a las 3 de la mañana. Al irse, me susurró al oído: Hannah, cuando nazca este niño, olvidemos el pasado y empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Te prometo que nunca aparecerán delante de ti ni del niño. Sabía que fingía estar dormida. Últimamente también era consciente de que solo había estado actuando mecánicamente y no había aceptado este asunto como él creía. Mantuve los ojos cerrados, sin responderle. Sin embargo, cuando abrió la puerta, le pregunté de nuevo: Lois, solo puedes elegir entre el niño y yo, ¿a quién elegirás? Al ver su expresión de conflicto y tristeza, forcé una sonrisa y negué con la cabeza. Ya había decidido irme, así que, ¿qué esperaba? Todos sabíamos la respuesta, así que, ¿por qué aferrarnos a ella? Al verme acostada de nuevo, Lois dijo con dulzura: Hannah, espérame a que vuelva, sin duda lo resolveré todo. Pero, Lois, ya no necesito tu solución. Porque ya no te necesito a ti. Después de que se fue, me levanté de inmediato, dejé el acuerdo de divorcio y la memoria USB que ya tenía preparada en la mesita de noche, y me fui de este hogar que una vez estuvo lleno de risas y alegrías sin mirar atrás. Reservé un vuelo para pasado mañana. Ese día, decidí regresar a casa de mis padres. Aunque nunca me había dado un ápice de calor, de pie en la puerta, contemplando esta imponente villa de 3 pisos, sentí una oleada de emociones. Una tía me reconoció y gritó: la chica rica de la antigua familia Chin ha vuelto. En un instante me rodearon más de una docena de personas. Mis padres también se acercaron a preguntar, pero al verme con las manos vacías, sus rostros se endurecieron por un instante. Con una sonrisa forzada, me hizo entrar en la casa, y antes de que pudiera sentarme, mi madre me dio una bofetada. Niña desagradecida. Después de tanto tiempo ni siquiera puedes traerle algo bonito a tu madre. Mi padre intervino desde un lado: exacto, solo sabes disfrutar en la villa, y ni siquiera piensas en compartir tu buena fortuna con nosotros. Es como si te hubiéramos criado para nada. Me divorcié y a partir de ahora, Lois ya no te cuidará. Cuando cayó esa bomba, toda la familia palideció, mirándose con incredulidad. Mira, esta es mi familia de origen. Solo saben cómo sacarme dinero y no les importa si soy feliz o no. No sé si fue influencia de Lois, pero al verlos tan a la defensiva, me sentí un poco feliz. Luego les lancé una segunda bomba: me fui sin nada. Cuando se dieron cuenta de que ya no podían sacarme dinero, me echaron directamente. Fuera, carga que pierdes. Ni siquiera puedes conservar a un hombre, no tengo una hija inútil como tú. Me quedé fuera de la puerta, viéndolos cerrarla sin piedad. No sentí ni tristeza ni mucha pena. Después de todo, hacía tiempo que sabía que este nunca había sido mi hogar. Si no fuera por Lois, me habría casado con el viudo del extremo este del pueblo hace mucho tiempo. Aún tengo que agradecerle a Lois por darme un hogar cálido y permitirme vivir una vida estable durante 7 años. Así que, ya que he decidido separarme, no puedo permitir que esta familia de vampiros siga molestando a la familia Geu. A partir de hoy, todos en la aldea sabrán que me he quedado sin nada. Así Lois podrá vivir su vida en paz. Con estas preocupaciones resueltas, abordé el avión sin ningún apego persistente. Una persona ha dejado la ciudad donde vivió durante tantos años y también al hombre que una vez prometió estar con él para toda la vida. En el avión rumbo al extranjero, me embargaron recuerdos profundos. Recordar mi pasado con Lois fue realmente dulce.
En ese momento mi madre me dijo que mi abuelo estaba enfermo y necesitaba ser hospitalizado. Dijo que se necesitaría mucho dinero, algo que nuestra familia simplemente no podía permitirse. Para que mi abuelo recibiera tratamiento, saqué todos mis ahorros, quedándome sin dinero ni para comer. Antes de que llegara mi sueldo el mes siguiente, solo podía comer fideos hervidos con agua sola, y solo podía comer una vez al día. Más tarde Lois lo descubrió. Me miró con ojos suplicantes y me preguntó, Hannah, ¿por qué no me lo dijiste? Aún me tienes, no te aferres sola. Me abrazó fuerte con un tono de voz lleno de preocupación por mí. Ese día, pensé por primera vez en confiar en alguien. Después nos casamos y en los 7 años que llevamos casados, él nunca rompió su promesa. Desde que falleció mi abuelo, ha mantenido alejadas a todas esas personas caóticas de mi familia, sin permitir que vuelvan a aparecer ante mí. Incluso ahora, nunca he dudado de los sentimientos de Lois por mí. Al menos, antes de que apareciera Jenny, era un muy buen esposo. Pero hasta las mejores personas pueden cometer errores. Lamentablemente este error es algo que no puedo tolerar. Uno no puede simplemente confiar en los recuerdos para vivir felizmente. Aunque no me vaya esta vez, ¿qué pasará con el futuro? Ese niño siempre será una espina clavada en mi corazón. A medida que la niña crece, esa espina se clava cada vez más. Tras estar clavada en el corazón tanto tiempo, empezará a pudrirse. Nunca creí del todo lo que dijo Lois sobre no dejar que ella ni la niña volvieran a aparecer ante mí. Sin mencionar que un niño no puede simplemente estar sin padre, pero solo considerando a Jenny, la mujer que pudo informar a los padres de Lois sobre la existencia del niño ante sus narices y convencerlo de que se lo quedara. Estas dos cosas por sí solas no son algo que una mujer común podría lograr. Con el tiempo, usando al niño como excusa, Lois solo me dejará cada vez más a menudo. No estoy dispuesta a que me abandonen y no quiero que una tercera persona aparezca en nuestro matrimonio. Quiero que los hermosos recuerdos entre nosotros perduren en este momento. Que perduren en este momento en que aún nos amamos. Así, en el futuro, no nos miraremos con desdén. El avión aterrizó con firmeza y miré hacia el cielo azul. Lois, adiós. De ahora en adelante cada uno tomará su propio camino, cada uno encontrando su propia paz en la inmensidad del cielo y el mar. Jenny dio a luz con éxito a un niño que pesó 6 libras y 6 onzas, incluso las cifras son muy auspiciosas. En cuanto la enfermera lo trajo, Lois se llenó de alegría. Este era su hijo, su linaje, su tan esperado primer hijo. Así que ese día, se quedó con Jenny en el hospital todo el día. Ese día, no regresó a casa. Pensó que primero se encargaría de Jenny y el bebé, y luego ya no tendría contacto con ellos. Desde entonces viviría con Hannah de todo corazón. Creía que si se arrepentía sinceramente y era estricto consigo mismo en el futuro, con el tiempo Hannah acabaría perdonándolo. Entonces podrían volver a ser como antes, amorosos y felices. Pero como Hannah no lo esperaba en casa, se marchó sola y en silencio. Cuando su tía llegó al hospital para darle la noticia, casi dejó caer al hijo que sostenía en brazos. Cerró los ojos con fuerza y dejó caer una lágrima. Más tarde no fue a buscarla. Porque sabía que aunque la encontrara, Hannah no lo perdonaría. Su Hannah había decidido estar sin él. Leyó atentamente el acuerdo de divorcio junto a la cama varias veces, pero al final, no se atrevió a firmarlo. También vio el vídeo en la memoria USB. Después de verlo, se sintió aún más insensato. Al final del vídeo, Hannah le dejó un mensaje de audio. Lois lloró a gritos al oírlo. Resultó que ella lo sabía todo. Resultó que estaba muy equivocado. Lois, después de 7 años de matrimonio, lamento no haber podido darte un hijo de la familia Heu por mi culpa. No importa el motivo por el que dejaste a este niño, ya no importa, porque para mí si te quedaste o no, no tiene ningún valor. Lois, despidámonos en buenos términos. Hannah había descifrado sus cálculos internos hacía tiempo. Para alguien como él, que llevaba años maquinando en el mundo de los negocios, solo le importaba él mismo. ¿Qué importaban los demás? La verdadera razón por la que ese niño podía quedarse era que Lois quería un hijo propio. Mientras él no lo quisiera, ese niño nunca tendría la oportunidad de nacer. Ni siquiera sus padres pudieron impedir su decisión.
Al igual que en aquel entonces, cuando todos, incluidos sus padres, se oponían a su matrimonio, Louis le ofreció una boda espectacular a pesar de la inmensa presión. Fue su aprobación tácita la que le permitió a Jenny encontrar a sus padres en secreto. También fue su aprobación tácita la que le dio a Jenny la oportunidad de calumniarla y humillarla. Louis quería tenerlo todo, pero al final perdió a la persona que más quería. 6 meses después, Louis encontró mi dirección y quiso venir a buscarme, pero su prima Esquilar lo detuvo. Esquilar es mayor que yo. Me ayudó mucho en la escuela, y esta vez, escapándome, solo pude salir adelante sin problemas gracias a su ayuda. Louis, causaste un desastre y lastimaste a Hannah. ¿Podrías dejar de molestarla, por favor? Ya lo está pasando mal sola. Ante la indignación de su prima, Louis no pudo pronunciar palabra. Se había arrepentido hacía tiempo, pero el tiempo no le daba la oportunidad de empezar de nuevo. Tras un largo silencio, finalmente preguntó con voz ronca: «Hermana, ¿cómo está?» «Está bien sin ti. Come bien, duerme bien e incluso ha subido un poco de peso últimamente». Louis, impotente, reveló una sonrisa rígida y amarga: «Qué bien, cuídala». Tras colgar el teléfono, Louis por fin se atrevió a llorar. En la habitación en penumbra, lloró desconsoladamente. Al otro lado, Esquilar colgó el teléfono, molesto. «¿Dónde estabas antes?» «¡Qué imbécil!». Me reí de mi amiga que me defendía y le dije: «Bueno, no te enfades. Mira, a mí no me molesta, ¿por qué sigues molesta? ¿Cómo puede ser igual? Sois una relación que yo personalmente forjé, y ahora ha resultado así. De verdad que lo sentía por nosotros. Pero cuando el destino se acaba, no hay posibilidad de volver a empezar». La mirada de Esquilar volvió a posarse en mí. «Hannah, ¿qué hay de ti, niña? ¿No vas a decírselo allá?» Me acaricié la barriga, ya redondeada, y sonreí, diciendo: «No tiene padre. Este niño me pertenece solo a mí, nadie puede arrebatármelo». 3 meses después, di a luz a una hija. Desde entonces, ya no estaba sola en este mundo. Al principio era accionista técnica de la empresa de Esquilar. Aunque era una empresa pequeña, los dividendos nos bastaban a mi hija y a mí para vivir. Tengo la capacidad suficiente para brindarle a mi hija una vida estable y feliz. Sin saberlo, mi hija ya cumplió 4 años. También me he acostumbrado hace tiempo a vivir en un país extranjero solos. Si no fuera por la boda de Esquilar, creo que nunca habría vuelto a mi país. 4 años después, al volver a ver a Louis, pude mirarlo con mucha calma, como si fuera un extraño. Al escuchar a Kingley, tras ver la memoria USB que le di, sospechó de Jenny. Solo tras investigar descubrió que la bebida de aquel entonces estaba adulterada. Jenny lo drogó deliberadamente, conspirando contra él. Tras enterarse de esta verdad, entregó sin vacilar la evidencia a la policía. Justo después de dar a luz, y aún en confinamiento, Jenny fue enviada directamente al centro de detención. Aunque aún estaba amamantando, lo que Louis quería hacer nunca sería imposible. Pronto se anunció el veredicto de Jenny. En 5 años, cuando salga, probablemente le costará encontrar trabajo. Después de escuchar esto, no sentí nada. Sentí un poco de pena por ese niño. Nos conocíamos demasiado bien. Al ver mi actitud, Louis se dio cuenta de que ya no teníamos ninguna posibilidad. Pero él seguía terco pidiéndome que lo viéramos en el café. «Hannah, ¿no puedes darme otra oportunidad?». Su pregunta sonaba muy humilde, pero no sentí nada. Revolví suavemente el café en la mesa y pregunté con ligereza: «Louis, recuerdo que nunca bebes el vino que te ofrecen las mujeres en eventos sociales. Pero ese día, ¿por qué bebiste el vino que te ofreció Jenny?». Los ojos de Louis temblaban, sus manos se apretaban en puños y se sentía nervioso por dentro. «Admítelo, Louis, ese día sí que sentías algo por Jenny. Esa fue también la verdadera razón por la que tuve que irme. Es una realidad que siempre me he resistido a afrontar. El presidente del grupo familiar GU tiene muchas mujeres que desean acostarse con él. Sin embargo, solo una lo logró. Incluso dio a luz a su primer hijo. Ni siquiera un instante de enamoramiento es aceptable. Por eso le dio a Jenny la oportunidad. Tácitamente le permitió embarazarse, tácitamente le permitió dar a luz y tácitamente le permitió provocarme. De hecho, Louis sabe la razón,
pero se resiste obstinadamente a admitirlo. Al irme vi a Louis desplomado sobre la mesa, con los hombros ligeramente temblorosos. Con solo una mirada aparté la vista. En el futuro se convertirá en un simple transeúnte en mi vida. Louis, adiós. Ay, para no volver a verlo.